La historia arranca con el estruendo de una patrulla acelerando hacia una escena aparentemente criminal. Allí, en el pavimento, se ve el cuerpo de un hombre corpulento, de apariencia poco agraciada, que fue atropellado por un camión. A duras penas es trasladado al hospital, pero antes de que los médicos puedan hacer mucho, él comienza a perder la conciencia. Cuando vuelve a abrir los ojos, descubre con desconcierto que ya no está en el hospital. Frente a él hay 3 personas observándolo, pero algo no cuadra. El hombre y la mujer parecen comunicarse en un idioma extraño. Apenas intenta comprender la situación, sus ojos se posan en la mujer. Es hermosa, tanto que lo deja sin aliento. Con un impulso casi automático intenta estirar sus manos, pero se da cuenta de que sus extremidades son diminutas. El gordito se da cuenta de lo que sucedió. Este se ha reencarnado en el cuerpo de un bebé. Con incredulidad escucha cómo la pareja a su lado, quienes aparentemente son sus padres, lo llaman Rudeos, o más cariñosamente Rudy. Los padres de Rudeos se llaman Paul y Zenith. Mientras los días pasan, Rudy comienza a entender el idioma del lugar y además informa más sobre sus padres. Aquí estás, Rudy. Y al observar por la ventana, asume que está en alguna región de Europa. Sin embargo, ese pensamiento se desvanece rápidamente cuando ve a su padre practicando sus habilidades con una espada con una destreza asombrosa. Entonces, algo le queda claro. Este no es el mundo que conocía. Pero mientras mira atentamente su entorno, Rudy tropieza y se golpea la cabeza. Zenith acude de inmediato y con movimientos rápidos utiliza un hechizo de curación que alivia cualquier dolor. Te voy a sanar, ¿sí? Sanación. En ese instante, Rudy comprende que este es un mundo donde la magia y las habilidades marciales son cosas habituales. Fascinado, empieza a explorar los libros que encuentra por allí, y para su sorpresa, estos contienen información sobre magia y hechicería. Decidido a experimentar, practica en secreto los conjuros descritos en las páginas. Día tras día, se adentra más en este arte, hasta que un conjuro que intentaba ejecutar desata una explosión descomunal. Alarmados, Paul y Zenith corren al lugar y descubren que su pequeño hijo ha estado entrenando magia sin que ellos lo supieran. Conscientes del talento de Rudy, deciden buscarle un profesor experto en el tema, pero la llegada de esta persona no era como esperaban, dejando a todos sorprendidos porque era una niña joven con cara de estar cansada, lo cual les hace dudar de que ella pueda enseñar magia. Su nombre es Roxy. A pesar de las primeras impresiones, Roxy demuestra su habilidad en el entrenamiento inicial de Rudy, quien sorprende a todos con su potencial. Después de esa primera sesión, Paul y Zenith organizan una fiesta para darle la bienvenida a la joven tutora, mientras Rudy se promete que en este mundo no será el inútil que sí fue en la Tierra. A medida de que pasa el tiempo, Rudy se siente cada vez más cómodo con su nueva vida, aunque ciertos recuerdos de su pasado lo persiguen. Por las noches, mientras jugaba con unas muñecas, flashes del accidente que lo llevó a este mundo vuelven a su mente. En ese momento escucha a sus padres a hablar y arranca a reflexionar sobre cómo sufrió con sus hermanos mayores en su vida pasada, y que de hecho ellos han sido los culpables de que él terminara en este mundo. Volviendo en sí, desea que sus padres le den una hermanita pequeña, y para molestar a sus padres decide gastarles una broma. Sale de su habitación y planea entrar en la suya mientras espera escuchar excusas absurdas. Sin embargo, al llegar al pasillo se cruza con Roxy, quien también estaba atentamente despierta. Rudy, con una mezcla de curiosidad y picardía, piensa que no puede culparla. Después de todo, es demasiado joven. Tras meses de entrenamiento con Roxy, Rudy avanza notablemente en sus habilidades mágicas, alcanzando el nivel avanzado. Por las noches, durante sus clases, Roxy le lee libros sobre magia, aunque Rudy a veces se distrae observándola, y comenta que fingir ser un niño es complicado, y más teniendo tantas bellezas cerca. Mientras conversan, Roxy decide contarle un poco sobre sí mismo. Le revela que es de una raza de demonios, lo que explica su cabello azul y por qué los padres de Rudy se sorprendieron al verla por primera vez. También le advierte sobre la existencia de demonios con cabello verde y gemas en la frente, asegurando que acercarse a ellos podría poner en peligro a su familia. Rudy, con una actitud despreocupada, le dice que entiende perfecto. Ella le comenta que al tener el cabello de ese color a la luz puede verse como si fuera verde, lo que no le gusta para nada, pero Rudy le dice que le gusta su cabello, pero la chica le aconseja guardar ese tipo de halagos para una chica que realmente le interesa en el futuro. Rudy, sin pensarlo mucho, le responde que ella le gusta, pero Roxy le dice que se lo repite
repita si dentro de 10 años sigue gustando de ella. Tras esa conversación, Rudy se retira, pero antes de irse comienza a observarla más detenidamente. A lo largo de un año de entrenamiento con la guía de Roxy, Rudy siguió perfeccionando su magia, volviéndose cada vez más poderoso en este arte. Sin embargo, las habilidades de espadachín que su padre Paul intentaba inculcarle seguían siendo un desafío. Durante una de sus prácticas, mientras observa un grupo de niños jugando en el campo, Rudy no pudo evitar recordar la vez que lo humillaron en su vida pasada, cuando fue blanco de burlas en el instituto. Estos recuerdos lo llenaron de determinación para superar sus debilidades en esta nueva vida. Roxy le mencionó la existencia de la Universidad de Magia Ranoa, una prestigiosa institución que sería el siguiente paso ideal si quiere avanzar en el camino de la hechicería. Rudy se mostró intrigado, aunque también inseguro. En este mundo, los cumpleaños se celebran cada 5 años, y para su 5º aniversario, su familia organizó una fiesta especial. ¡Feliz cumpleaños número 5! Paul le regaló una espada impresionante. Zenith le dio un libro y la linda profesora le entregó una piedra mágica, anunciándole que al día siguiente tendría su examen de graduación. Esa noche, Rudy no pudo evitar reflexionar sobre los fracasos de su vida pasada. Recordó cómo el miedo a dar grandes pasos lo habían paralizado en el pasado, y aunque ahora estaba en un nuevo mundo, estos temores seguían acechándolo. Al día siguiente, Roxy lo llevó a un lugar apartado para su examen final. Gran espíritu del agua y príncipe imperial, asómbranos con un golpe de tu divino martillo. ¡Bastante prisa, maestro! ¡Un conjuro de sanación! Tras mostrarle un hechizo como ejemplo, Rudy ejecutó uno propio, cuyo efecto superó ampliamente el de su mentora. ¡Gran espíritu del agua y príncipe imperial! Impresionada, Roxy lo felicitó, declarando que había alcanzado el nivel santo, un rango muy alto en el mundo de la magia. De regreso en casa, Roxy comenzó a preparar sus maletas. Su trabajo como tutora había concluido, y aunque Paul y Zenith intentaron convencerla de que se quedara, ella se mantuvo firme en su decisión. Antes de partir, le regaló a Rudy un amuleto de su tierra natal, y le agradeció por permitirle ser parte de su vida. Rudy, por su parte, le dio las gracias sinceras, reconociendo que ella había sido fundamental para ayudarlo a superar su miedo a salir al exterior. Ese mismo día, mientras organizaban sus cosas, Lilia, una de las sirvientas de la casa, descubrió la ropa de Roxy en la habitación de Rudy. El niño, pillado en su travesura, pensó rápidamente en una excusa, aunque era evidente que había tomado algo que no le pertenecía. Después de superar esta situación, Rudy finalmente decidió salir y explorar el pueblo. Le pidió permiso a sus padres, quienes lo animaron, recordándole que sus habilidades estaban destinadas a proteger a los demás. Paseando por el pueblo, Rudy observó con detenimiento los alrededores y se maravilló con la belleza del lugar. Mientras caminaba, agradeció internamente a Roxy, pues fue gracias a ella que ahora podía disfrutar de su libertad. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida al notar a 3 niños lanzando piedras a alguien en el suelo, mientras le gritaban que era un sucio demonio forastero. Al principio, Rudy se escondió, pero al ver que la agresión continuaba, salió de su escondite con determinación. Con una presencia imponente, les ordenó a los niños que dejaran de molestar al chico. Cuando estos lo ignoraron, Rudy utilizó su magia para lanzarles bola de agua, obligándolos a marcharse. Al acercarse a la víctima, se percata de que era un niño con el cabello verde. Recordando las advertencias de Roxy sobre los demonios, revisó discretamente su frente para asegurarse de que no tuviera una gema roja. Al confirmar que no había peligro, ayudó al chico a secarse el cabello y le preguntó por qué lo trataban así. El niño, visiblemente afectado, explicó que su color de cabello era diferente al de sus padres, lo que lo convertía en un blanco fácil. Rudy le preguntó si era un demonio, a lo que el chico respondió que no lo sabía con certeza, pues su padre era medio elfo. Se presentó como Sylph, y Rudy, con una sonrisa, le dijo que serían buenos amigos, pero internamente pensó que mantener cerca a Sylph podría ser útil, ya que su apariencia exótica probablemente atraería la atención de muchas chicas en el futuro no muy lejano. Sylph, agradecido, expresó su interés por aprender magia, y Rudy se ofreció a ser su tutor improvisado. Después de despedirse, Rudy regresó a casa, donde Paul lo estaba esperando con una mirada severa. Sin previo aviso, le dio una reprimenda por haber herido a Somal, uno de los niños que molestaban a Sylph. Rudy, confundido, explicó lo sucedido, lo que hizo que Paul reflexionara sobre su actitud. En otra ocasión, mientras jugaban juntos, comenzó a llover, por lo que Rudy invitó a Sylph a su casa. Al llegar, ambos decidieron bañarse para quitarse el barro. Sin embargo, Sylph no se veía con ganas de querer bañarse. Rudy, pensando que solo era tímido,
tímido, le dijo que no pasaba nada. Fue entonces cuando se quedó completamente atónito al descubrir de que Sylph no era un chico, sino una chica. Más tarde, Paul, al enterarse del incidente, le ordenó a Rudy que se disculpara. Aunque lo hizo, Paul no pudo evitar cuestionarse cómo su propio hijo podía ser tan torpe. Para colmo, le dio un consejo paternal sobre cómo reconciliarse con Sylph y tratarla adecuadamente en el futuro. Siguiendo el consejo de su padre, Rudy se disculpó sinceramente con Sylph. Para su alivio, ella aceptó sus disculpas. Y Paul, mientras observa la escena, se quedó pensativo. Pocos meses después, Zenith anunció con alegría que estaba embarazada. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, ya que durante una cena animada, Lilia dejó caer una bomba inesperada al confesar que también estaba embarazada. La noticia dejó a todos paralizados. Mientras el resto intentaba procesar lo que acababan de escuchar, Rudy, con su mente, comenzó a preguntarse de quién podría ser, ya que Lilia siempre había parecido completamente ajena a tener un hombre en su vida. Fue entonces cuando Paul, con un tono de vergüenza, admitió que él era el padre. Lo que siguió fue un silencio brutal. Su rostro reflejaba un torbellino de emociones mientras intenta asimilar lo que su esposo acababa de confesar. Zenith parecía que quería ser tragada por la tierra y le preguntó a Lilia qué tenía pensado hacer con su hijo. Querida, ¿no crees que...? ¡No te atrevas! ¡Ya cállate! Lilia, consciente de su posición, explicó que planeaba regresar a su pueblo natal después de ayudar con el bebé de Zenith. Pero Rudy, que sentía un profundo agradecimiento hacia Lilia por todo lo que había hecho por él, no estaba dispuesto a dejarla ir. Con su habitual ingenio, fue a hablar con su madre y la convenció de que Lilia debía quedarse. Zenith, entre lágrimas y tras reflexionar sobre los sentimientos de su hijo, tomó la decisión de que permitir que Lilia permaneciera en la casa. Al enterarse de esto, Paul, temeroso de enfrentar las consecuencias de sus acciones, se mantuvo en segundo plano. Después tú y yo vamos a hablar de cada detalle de esta situación. Lilia, por su parte, reconoció que todo había sido culpa suya, ya que fue ella quien coqueteó con Paul. Decidida a enmendar su error, prometió compensar a Rudy por salvarla de su destino incierto. Meses después, llegaron al mundo dos bebés, Nor, hija de Zenith, y Aisha, hija de Lily. La casa se llenó de vida y, curiosamente, de una frágil armonía. Con el tiempo, Lilia comenzó a abrirse más a Rudy, compartiendo fragmentos de su pasado. Le confesó que había sido amiga cuando eran niños con Paul y que su relación con él siempre había sido complicada. Rudy, intrigado, no pudo evitar discutir con su padre sobre el tema, cuestionándolo por haber engañado a Zenith. Paul, con una mezcla de sinceridad y pragmatismo, intentó explicarle que las circunstancias eran más complicadas de lo que parecía. Ay, tú también eres hombre, seguro me entiendes. Ya más tranquilos, Paul le recordó a Rudy que debía comenzar a pensar en su educación formal. La idea de ir a la escuela rondó la mente de Rudy, y Sylph notó que estaba más callado de lo habitual. Al preguntarle qué ocurría, él le explicó que estaba considerando ir a estudiar. Sylph, con lágrimas en los ojos, le rogó que no la dejara sola. Una tarde, Rudy recibió una carta de Roxy. En ella le contaba sobre su nuevo alumno y cómo este le recordaba a él en sus primeros días. Inspirados por la carta, Rudy fue a hablar con Paul para preguntarle si podría pagar la matrícula para él y para su amiga Sylph. Sin embargo, Paul le explicó que no tenía tanto dinero. Decidido a no rendirse, Rudy le sugirió que le consiguiera un trabajo para financiar sus estudios. Al otro día, Paul recibió la visita de una mujer imponente. Rudy, sorprendido por su tamaño y presencia, quedó en silencio mientras Zenith se apresuraba a recibirla, llamándola a Ghislaine. Tras las presentaciones, Paul le preguntó a su hijo qué pasaría si se alejara de Sylph, pero le comenta que no le va a explicar lo que sucederá, así que lo sujeta y le dice que se ponga en guardia para combatir. Rudeus utiliza magia, pero su padre lo supera ampliamente con su espada, así que lo deja knockout. Además, al despertar, ambos se presentan, pero ella comenta que su educación no concuerda con la de su padre, comentándole la situación, pues ahora trabajarían juntos. Ghislaine llevó a Rudy a un carruaje hacia Roa, y durante el trayecto le pidió que leyera una carta de Paul, ya que no sabía leer. La carta tenía un anuncio que había conseguido un trabajo para Rudy como tutor de una niña en Roa, comentándole además de que Ghislaine era una experta en esgrima y que ella la iba a entrenar mientras él le enseñaba magia. Aunque Rudy tenía sentimientos encontrados por separarse de Sylph, entendió que este era un paso necesario para crecer. Por último, la carta contenía instrucciones sobre su nuevo rol y un consejo claro: debía mantenerse alejada de Ghislaine en cualquier contexto personal. Al llegar a Roa, Rudy se impresionó con la enorme mansión donde residiría. Fue recibido por Philip, primo de Paul, quien le enseñó las normas básicas, por ejemplo, el cómo saludar como un noble. Luego, estos se dirigieron para que Rudy conozca a la hija de Philip, la cual sería su alumna. Eris, ha llegado tu nuevo profesor.
Cuando Rudy se presentó ante Eris, una niña de carácter explosivo, ella reaccionó de inmediato, gritándole que era más joven que ella. Rudy, con su agudo ingenio, le respondió que a pesar de su edad tenía más conocimientos que ella, lo que desató la furia de la niña. En un instante, Eris le dio una bofetada, a lo que Rudy, sin quedarse atrás, le devolvió el gesto. Pero Eris no se detuvo ahí y le propinó un puñetazo en la cara, desatando una pelea que terminó con Rudy utilizando su magia para mantenerla a raya mientras los ancianos observaban todo. Rudy, aún aturdido por el golpe en la cara, huyó rápidamente mientras Eris, llena de ira, lo perseguía gritando que se quedara quieto para poder golpearlo más. La escena era digna de una comedia trágica. Tras lidiar con la agresividad incontrolable de Eris, Rudy volvió a encontrarse con Philip. Este le preguntó si tenía pensado rendirse, pero Rudy, determinado, dejó claro que jamás lo haría. Aseguró que tenía un plan para ganarse la confianza de Eris, y con un toque de confianza le explicó la estrategia que había ideado para que la niña quisiera estudiar. Philip, intrigado y animado, prometió ayudarlo en todo lo posible. Esa noche, Rudy se despertó para descubrir que él y Eris estaban siendo transportados a un lugar extraño, un sitio que supuestamente serviría para enseñarle a la joven la importancia de estudiar. Mientras procesaba la situación, notó que Eris se encontraba con los ojos abiertos y estaba encadenada a su lado. Sin perder la oportunidad, le comentó que si hubiera aprendido algo de magia ya podría haberse liberado de esa situación por su cuenta. Pero de la nada, un hombre desconocido entró en escena y lo que parecía ser un simulacro educativo tomó un giro siniestro. El hombre comenzó a atacar a Eris mientras Rudy también recibía su dosis de puñetazos. Rudy, entre el dolor y la confusión, intentó convencerse de que aquello formaba parte de un elaborado plan para asustarlos, aunque el nivel de violencia parecía exagerado incluso para un actor. Sin embargo, al ver a Eris, comprendió que esos hombres no eran actores, sino verdaderos secuestradores. Aprovechando un momento de distracción, Rudy utilizó su magia para curar las heridas de Eris lo mejor que pudo, aunque no completamente. Mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar, le pidió una promesa a Eris. Debía abandonar su comportamiento violento si quería que trabajaran juntos para salir con vida. Tras encontrar una salida, ambos lograron escapar. ¡Dije que te callaras! Ex-Healy. Pero no tardaron en ser perseguidos nuevamente. Eris pensó en no cumplir su promesa, pero aterrorizada al escuchar las voces de los secuestradores, dijo de cumplir con no ser agresiva y corrió hacia Rudy buscando protección. De alguna manera lograron encontrar el camino de regreso a Roa, aunque las cicatrices del incidente, tanto físicas como emocionales, permanecieron. En el trayecto, Eris reflexionó sobre lo humillante que había sido ser secuestrada. Justo cuando parecía que estaban a salvo, los secuestradores los alcanzaron. Rudy intervino rápidamente usando su magia para poder defenderse. Uno de los hombres intentó enfrentarlos con una técnica de espada, pero en el momento más crítico, Ghislaine apareció. Con un solo tajo eliminó a todos los secuestradores, dejando a Rudy y a Eris asombrados ante su habilidad. De regreso en casa, Rudy se sentía como un completo fracasado. Sin embargo, Eris, con una inesperada muestra de gratitud, le dijo que lo aceptaba como su tutor y le permitió llamarla por su nombre. Para Rudy, aquello era un gran logro, su primer éxito en un trabajo real. Al día siguiente, Philip lo recibió con una disculpa formal, asumiendo toda la responsabilidad por lo ocurrido. Durante la conversación, una mujer entró en la habitación. Philip la presentó como su esposa, pero ella, con una mirada fría, ignoró por completo el saludo de Rudy, dejando claro que no le agradaba en lo absoluto. Poco después, otro hombre apareció en escena. Rudy lo saludó educadamente, pero este, con un tono burlón, comentó que era demasiado cortés para ser el hijo de Paul. Philip, sin perder la compostura, presentó al hombre como Saurus, su padre y líder de la familia Fitoa. Saurus, con un temperamento explosivo, golpeó a Philip por no haber agradecido adecuadamente a Rudy por salvar a Eris. Acto seguido, dirigió su atención a Rudy, insistiendo en que debía enseñar magia a su nieta. Observando la actitud de Saurus, Rudy no tardó en deducir que el mal carácter de Eris era una clara imitación de su abuelo. Intentando cambiar ese comportamiento, Rudy sugirió que Eris debía aprender a pedir las cosas con educación. Para su sorpresa, Saurus estuvo de acuerdo y con un rugido ordenó que llamaran a su nieta. Cuando Eris entró corriendo, su abuelo le pidió que hiciera su solicitud directamente. Ella, imitando la forma de pedir de la gente bestia, adoptó
una postura peculiar, dejando caer su cabello mientras hablaba. Rudy, confundido, no entendía por qué hizo esto, a lo que el abuelo le explicó que era un gesto de respeto común entre los sirvientes bestias. Los días pasaron y Rudy comenzó a enseñarle a Aerys algunos hechizos básicos, mientras que Ghislaine lo entrenaba en el manejo de la espada, algo que Rudy aceptó. Además, también dedicaba tiempo a enseñar a Ghislaine a leer y a contar. Al haber transcurrido un mes como profesor, Aerys parecía haber perdido interés en las lecciones de Rudy. Un día, al buscarla, la encontró durmiendo en un granero. La escena lo dejó atontado por la tranquilidad de su rostro mientras dormía, pero cuando ésta se despertó, se puso furiosa y lo golpeó sin piedad. Avergonzado y herido, Rudy buscó a Ghislaine para pedirle consejos sobre cómo tratar con Aerys. Juntos idearon un plan. Ghislaine le contaría a Aerys la dura historia de su vida, explicándole las dificultades que había enfrentado por no saber leer ni escribir, y la estrategia funcionó. Y Aerys, conmovida, le pidió a Rudy que por favor siga con las clases diarias. Ya en la mañana, las lecciones continuaron, tanto en magia como en esgrima. Luego, los tres fueron a la ciudad donde Rudy aprovechó para enseñarles aritmética básica mientras enumeraba los precios de los productos que veía en el mercado. Mientras volvía a casa, le comentan a Rudeus sobre un castillo volador, una estructura mítica comandada por Perayus y sus 12 fieles sirvientes. A la mañana siguiente, Aerys comenzó a mostrar un cambio notable en su actitud. Su cerebro, normalmente inmaduro, parecía más dispuesto a colaborar. Se volvió más seria con sus estudios y durante una de sus sesiones de magia le entregó a Rudy un pequeño frasco, explicándole que era un afrodisíaco que un comerciante le había ofrecido el día anterior. Con su costumbre inocencia, le dijo que pensó que sería un buen regalo para él, e incluso comentó que consideró regalárselo a su padre. Meses después, el progreso era evidente. Aerys había comenzado a entrenar intensamente con Ghislaine, quien le anunció que le faltaba poco para que su rango aumente. Aerys, al escuchar esto, se llenó de orgullo, emocionada de que su arduo trabajo finalmente estaba dando frutos. Por su parte, Rudy también trabajaba en un proyecto personal, una estatua femenina que había estado esculpiendo. Una tarde, mientras daba los últimos toques a la figura, se inclinó para observarla de cerca, pero fue interrumpido por uno de los golpes en su puerta. Al abrirla, se encontró con Etna, quien había traído noticias de la fiesta de cumpleaños de Aerys, la cual se acercaba rápidamente. Etna le explicó que quería que Rudy asegurara que todo saliera perfecto para Aerys en su gran día. Luego, el prota decidió acompañar a Philip a la biblioteca. Mientras exploraba las estanterías, Rudy se topó con un libro escrito en lengua bestia. Philip, al verlo interesado, aprovechó para hablarle de los beneficios de aprender este idioma, incluyendo su utilidad en las interacciones con las chicas bestias. Rudy, motivado por la curiosidad y el comentario poco sutil de Philip, decidió comenzar a estudiar la lengua. Sin embargo, rápidamente se sintió abrumado por la complejidad del idioma. En medio de su frustración, un ruido fuerte desde el exterior interrumpió su concentración. Al salir a investigar, vio a Aerys discutiendo con Etna. Esta última le explicó que Aerys estaba molesta porque aún no había aprendido a bailar, lo que le hacía sentir incompetente para su propia fiesta. Rudy, queriendo ayudarla, la buscó para convencerla de que siga practicando. Aunque al principio Aerys se mostró reacia, finalmente accedió, pero no sin antes darle un golpe en la cabeza como advertencia. Durante las prácticas, Rudy notó que Aerys iba demasiado rápido y trató de corregirla. Sin embargo, ella, con su típica impaciencia, lo lanzó lejos de ahí. A pesar de las dificultades, Rudy continuó ayudándola, equilibrando su tiempo entre estudiar idiomas y enseñarle a Aerys a bailar. Un día, mientras Rudy estudiaba en su habitación, llegó una carta de Roxy. Con emoción la abrió para descubrir de que Roxy no estaba segura de que la estatua que Rudy había hecho llegaría a sus manos. Aunque decepcionado, decidió enfocarse en seguir ayudando a Aerys. Más tarde, durante una práctica, Etna comentó que Aerys había mejorado considerablemente y que seguramente impresionaría a todos en la fiesta. Rudy, al escuchar esto, se preocupó por las expectativas que recaerían en ella. Finalmente, llegó el día de la fiesta. Aerys fue sacada a bailar por un chico random y aunque parecía al principio muy nerviosa, se animó a seguirle el ritmo. Sin embargo, en su entusiasmo, ambos tropezaron y terminaron en el suelo. Las burlas no tardaron en aparecer, pero Rudy intervino rápidamente, tranquilizándola y recordándole los pasos que habían ensayado. Sin embargo, también utilizó un encantamiento sutil y Rudy logró que Aerys recuperara la confianza y comenzara a bailar con gracia. La audiencia quedó impresionada y Etna, asombrada, le preguntó cómo había conseguido tal hazaña, mientras otras chicas intrigadas por Rudy le hacían preguntas sobre su edad. Más tarde esa noche, Rudy se despertó y encontró a Aerys durmiendo a su lado. Rudy decidió explorar un poco y llegó a una torre cercana, donde escuchó ruidos de entrenamiento. Al asomarse, vio a Saurus. Saurus lo llamó para que observe algo en el cielo,
una esfera brillante que flotaba misteriosamente. Aunque Saurus parecía intrigado, Rudy esperaba que no fuera algo peligroso. Vemos como el prota seguía practicando lengua bestia para impresionar mujeres. De vuelta en casa, Rudy continuó observando el progreso de Eris en su entrenamiento. Cuando Ghislaine le informó que Eris había alcanzado un rango superior, Rudy no pudo evitar sentirse orgulloso de ella. Más tarde, mientras salía, notó que algo extraño sucedía. Espió a Eris y a las criadas preparando algo en secreto para su cumpleaños. Este gesto lo sorprendió y lo hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado Eris desde el día que comenzaron sus lecciones. Al día siguiente, todos en la mansión estaban ocupados con los preparativos de la fiesta. Ghislaine comentó que Rudy había aprendido 2 idiomas en solo 2 años, un logro impresionante. Rudy, hambriento, pidió algo para comer, pero Ghislaine dijo que eso sonaba como una excusa para escapar de las prácticas e insistió en que se quedara. Rudy, astuto, aprovechó la situación. Cuando llegó la hora de la fiesta sorpresa, Rudy quedó abrumado por la dedicación de todos. Emocionado, rompió a llorar y la madre de Eris, conmovida, lo abrazó. Ahí la madre, que al principio no le hablaba, ahora le pedía que se case con su hija, aunque rápidamente fue arrastrada por la gente hacia afuera. Eris le entregó un bastón como regalo, insistiendo en que era perfecto para un mago como él. Más tarde, Philip le habló sobre la familia Boreas y sugirió de manera insistente de que Rudy considerara casarse con Eris en el futuro, ya que parecía cuidar bien de ella, diciendo que estaban dispuestos a atar a Eris si era necesario. Rudy, tras rechazar la propuesta de Philip, comenzó a arrepentirse. Pensaba que de haber aceptado podría haber tenido su propia criada y además asegurarse de una vida cómoda junto a Eris. Esa noche, mientras se encontraba sola, Rudy entró en la habitación, pero esto solamente resultó en un golpe contundente que lo dejó viendo estrellas. Más tarde, Eris volvió para disculparse, explicándole que no estaba lista para algo tan serio, pero le prometió que si esperaba 5 años, las cosas podrían cambiar. Rudy, sorprendido pero emocionado, aceptó la condición con entusiasmo. Mientras tanto, Paul, el padre de Rudy, intentó asistir al cumpleaños de su hijo. Sin embargo, en el camino fue emboscado por monstruos, lo que lo obligó a atrasarse. Por su parte, Rudy decidió lanzar un poderoso hechizo lejos de la ciudad para evitar poner en peligro a sus habitantes. Sin embargo, la enorme cantidad de maná utilizada creó una nube mágica que alertó a varios líderes de su ubicación, lo que hace que sea un blanco fácil a seguir. En el castillo volador, Parayus, al notar la anomalía, envió al Manfi, su sirviente más poderoso. El enfrentamiento no tardó en comenzar. Ghislaine, al ver que el Manfi iba tras Rudy, intervino para protegerlo, bloqueando sus ataques con habilidad. Sin embargo, la energía acumulada en el cielo alcanzó un punto crítico y de repente explotó, creando un desastre mágico que los envolvió a todos. Cuando Rudy abrió los ojos, se encontraron en un espacio extraño. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en su antiguo cuerpo, el de su vida pasada. Frente a él apareció Dios, quien le explicó que tanto su mente como su cuerpo físico seguían intactos, pero que había sido arrastrado por un evento catastrófico. Rudy, incrédulo, preguntó qué podía hacer para salir de esa situación. El hombre Dios le advirtió que estaba cerca de la muerte debido a un desastre causado por otro hombre y le dio una indicación clave: confiar en el hombre que encontraría al despertar. De repente, Rudy recuperó la conciencia. Se encontraba de nuevo en su cuerpo normal, acostado junto a Eris, la cual dormía profundamente. Al mirar hacia el fuego, vio un hombre el cual lo miraba. Este decidió presentarse y pronto descubrió que podía comunicarse con él en un idioma que entendía. El hombre se presentó como Ruyer, un miembro de la temida raza Super. Rudy le preguntó dónde estaban y Ruyer le explicó que se encontraban en el continente demoníaco, una tierra peligrosa. Momentos después, Eris despertó y al ver a Ruyer comenzó a gritar aterrada. Entre lágrimas, expresó su miedo hacia los Super, conocidos por su brutalidad y su oscuro pasado. Sin embargo, Ruyer, demostrando una amabilidad inesperada, se acercó a ella con calma y le pidió que fueran amigos. Para sorpresa de Rudy, Eris aceptó rápidamente y los dos formaron un lazo de amistad. Al día siguiente, el grupo comenzó a planificar cómo regresar a casa. Mientras caminaban por el continente, se encontraron con un monstruo que Ruyer eliminó con facilidad. Al ser interrogado sobre cómo sabía que el monstruo estaba cerca, Ruyer explicó que su tercer ojo le permitía detectar presencias con precisión. A pesar de sus habilidades, Ruyer dejó claro que no le gustaba utilizar este don más de lo necesario. Eventualmente llegaron a un pueblo, pero Rain se negó a dejarlos continuar. Es por eso que Ruyer le dijo que hablaría con el jefe del lugar. Cuando el líder del pueblo
llegó, su actitud inicialmente desconfiada cambió al notar el colgante que Rudy llevaba en el cuello. Al preguntarle de dónde lo había obtenido, Rudy explicó que era un regalo de Roxy. El jefe, sorprendido, reveló que Roxy era originaria de ese pueblo y que todos allí la respetaban profundamente. El padre de Roxy, al enterarse de la conexión que Rudy tenía con su hija, se mostró agradecido y le ofreció al grupo un lugar donde descansar. Durante la cena, el padre de Roxy preguntó cómo podrían regresar a casa y Roger prometió protegerlos hasta que estuvieran a salvos. Aprovechando la ocasión, Rudy preguntó sobre la guerra que había llevado a los Super a ser temidos y odiados. Roger, con una expresión sombría, comenzó a contar una historia antigua que dejó a Rudy asombrado. Al escucharla, Rudy le prometió que haría todo lo posible por ayudar a limpiar el nombre de su tribu. A la mañana siguiente, los padres de Roxy le entregaron regalos como muestra de gratitud, comentando que su hija estaría a salvo, y luego les desearon suerte en su viaje. Mientras continuaban en su travesía, se encontraron con varios monstruos, a lo que Eris enfrentó valientemente y con una espada que le habían dado. Rudy, aunque impresionado por su habilidad, comentó que podría haberlos dejado para él. Durante una pausa para comer, Rudy notó que su dieta consistía principalmente de bichos y comenzó a pensar en cómo equilibrarla. Al día siguiente, llegaron a una gran ciudad, pero se encontraron con estrictas medidas de seguridad en la entrada. Preocupados por cómo Roger, un super, podría ser desapercibido, Rudy ideó un plan. Preparó un disfraz para Roger, que resultó ser muy efectivo. Una vez dentro, quedaron maravillados por la belleza de la ciudad. Rudy, siempre pragmático, notó la presencia de un gremio de aventureros y decidió que sería una buena idea ganar algo de dinero allí. Al llegar, puso a prueba el disfraz de Roger y al ver que los demás lo tomaban a broma, supo que su plan estaba funcionando. Decididos a buscar sustento, Rudy, Eris y Roger se inscribieron en el gremio de aventureros, esperando que fuera el inicio de una serie de misiones emocionantes. Sin embargo, pronto se toparon con un obstáculo inesperado. No podían tomar trabajos porque su rango era demasiado bajo. Después de una breve discusión, abandonaron el gremio, dejando a Eris frustrada por no poder enfrentar a un dragón, algo que llevaba días deseando. Deambulando por la ciudad en busca de un plan, Rudy sugirió que descansaran en una posada. Mientras negociaba una habitación, unos hombres que parecían ser aventureros novatos se acercaron a Eris con intenciones nada amistosas. Eris, fiel a su carácter explosivo, golpeó a uno de los hombres con una fuerza que dejó a todos boquiabiertos. Rudy intervino de inmediato deteniéndola antes de que las cosas se salieran de control y usó magia para curar al herido. Después de calmar la situación, se retiraron a sus habitaciones, donde Rudy cayó en un sueño profundo. Esa noche volvió a encontrarse con Dios. Esta vez, la deidad le indicó que debía rescatar a un gato, asegurándole que esa acción resolvería sus preocupaciones. Rudy despertó confundido, pero decidió seguir el consejo, aunque al notar que Eris estaba preocupada por cómo regresarían a casa, intentó consolarla, asegurándole que encontrarían una solución. Guiado por las indicaciones de Roger, partieron en busca del misterioso gatito. Llegaron a una cueva oscura donde se encontraron con una criatura felina gigantesca. Rudy quedó impresionado al darse cuenta de que en el continente demoníaco todo era desproporcionadamente grande. Antes de que pudieran actuar, un grupo que fueron a los que enjaularon a los animales apareció, listos para capturar a la criatura. Rudy y Eris lucharon para detenerlos, pero en el proceso uno de los traficantes pateó a Rudy, lo que enfureció a Roger, quien lo mandó con Dios al instante. El acto dejó a Rudy horrorizado. Le reprochó a Roger por tomar una vida de manera tan precipitada y le advirtió que no volviera a hacerlo. Para evitar más muertes, Rudy ofreció a los enemigos una inusual propuesta: unirse a ellos a cambio de perdonarles la vida. Aunque Roger se mostró sorprendido y Eris intentó disuadirlo, Rudy insistió, explicándole que tenía un plan para usar a los villanos como medio para subir de rango en el gremio. Al día siguiente, Rudy instruyó al grupo para que realizaran tareas que difundieran el nombre de su equipo de manera positiva. Mientras tanto, Roxy, en otra región, llegó al pueblo natal de Rudy y descubrió que él había desaparecido. Preocupada, revisó la lista de muertos y al no encontrar su nombre, sintió alivio. Al escuchar a uno de los aldeanos mencionar a Paul, se acercó para preguntarle si lo conocía y comenzó a recabar información. De regreso con Rudy, el grupo recibió una nueva misión: eliminar a un monstruo que había estado aterrorizando a los alrededores. La recompensa prometida era generosa y Rudy vio en ello una oportunidad para estabilizar su economía. Sin embargo, al llegar al lugar, notaron que la misión había sido tomada previamente por otro equipo de aventureros. Rudy decidió seguirlos en secreto, planeando intervenir solo si la situación se ponía peligrosa. Las cosas se complicaron rápidamente. Los aventureros fueron atacados por una araña gigante y una anaconda, y uno de sus miembros se despidió del mundo rápidamente, lo cual impactó a Rudy, ya que no pudo salvarlo como había planeado.
Antes de que Rudy decidiera actuar, Roger cuestionó a Rudy por no haber intervenido antes, lo que provocó una acalorada discusión entre ambos. Kurt intentó mediar, pero Rudy no pudo evitar sentirse culpable por su decisión tardía. Continuaron su viaje hasta que un ruido llamó su atención. Se encontraron con una cobra roja, un monstruo peligroso que parecía fuera de lugar en este tipo de bosque. Durante la batalla, Eris descubrió que su espada no podía ser atravesada por la dura piel del monstruo, pero con esfuerzo y la ayuda de Roger lograron derrotarlo. Sin embargo, llegaron demasiado tarde para salvar al aventurero que la criatura había atacado previamente. De regreso en la ciudad, un aventurero veterano los confrontó, acusándolos de manipular las misiones para subir de rango rápidamente. Exigió la mitad de sus ganancias mensuales como soborno para no reportarlos y revocarles la licencia. Rudy, al borde del colapso, comenzó a buscar una solución, pero Roger, cansado de las amenazas, se lavó el tinte del cabello, revelando su identidad como Super. El aventurero, aterrorizado, huyó inmediatamente. Aunque el problema parecía resuelto, Rudy se disculpó con Roger por haberse obsesionado tanto con ganar dinero. Roger, con calma, aceptó sus disculpas, recordándole que lo más importante era su misión de regresar a casa sanos y salvos. A la mañana siguiente, Roger sorprendió a todos con una decisión inesperada. Había decidido afeitarse la cabeza por completo. Explicó que su cabello verde intenso era el principal motivo por lo que la gente lo temía, y consideraba que cortarlo era un paso necesario para ganarse su confianza. Con el nuevo aspecto de Roger, decidieron celebrar con una reunión formal del grupo por primera vez. Pasó el tiempo y un año después llegó el 13º cumpleaños de Eris. Rudy, buscando sorprenderla, decidió llevarla a ver el océano. Cuando finalmente llegaron, Eris quedó maravillada ante la inmensidad del agua. Nunca había visto nada igual. Emocionada, se acercó al agua y probó un poco, para luego exclamar que estaba salada. Decidida a nadar, anunció que no necesitaba traje de baño, pero Roger intervino aconsejándole de que no se metiera al océano por razones de seguridad. Aunque decepcionada, Eris obedeció, y el grupo siguió explorando los alrededores. Mientras paseaban por la costa, un hombre se acercó a ellos con una oferta inusual. Les preguntó si eran el famoso grupo Callejón Sin Salida, lo que hizo que Rudy se pusiera alerta. Sospechando que algo no estaba bien, miró a su alrededor como si esperara una emboscada. Al preguntar por un pasaje hacia su próximo destino, el hombre les informó que costaría la exorbitante suma de 2000 monedas de mineral verde. Rudy quedó atónito ante tal cifra, ya que era más dinero del que podrían reunir fácilmente. De regreso en la posada, Rudy, Eris y Roger discutieron cómo manejar la situación. Eris, con su habitual franqueza, preguntó si Rudy estaba considerando abandonar a Roger para ahorrar dinero, pero Rudy negó rotundamente la idea. Por el contrario, insistió en que encontrarían la solución juntos. Roger, sintiéndose culpable por ser una posible carga, se disculpó con Rudy, pero este lo tranquilizó, asegurándole de que jamás lo dejarían atrás. Decidieron que cada uno pensara un plan y lo discutieran al día siguiente. Ya de noche, Rudy volvió a soñar con Dios. En el sueño, la enigmática deidad le indicó que debía comprar comida a un vendedor y caminar por un callejón trasero, donde encontraría una sorpresa. Al amanecer, mientras Roger y Eris entrenaban juntos, que por cierto, Eris logró golpear el pelón después de meses, Rudy por su parte salió en busca del vendedor mencionado en su sueño. Mientras recorría, se topó con alguien que tenía el pelo azul, lo que le recordó a su profesora. Después de comprar comida, caminó por el callejón indicado y encontró a un mendigo que estaba sentado en el suelo, quejándose en voz alta de su suerte y lamentando no poder comer adecuadamente después de haber reencarnado. Rudy, reconociendo que esta debía ser la sorpresa mencionada por Dios, agarró y le ofreció la comida que había comprado. El mendigo devoró la comida con una agresividad inesperada, y cuando terminó, saltó de su lugar y reveló su verdadera identidad. Era una mujer demonio de cabello multicolor que emanaba un aura intimidante. Esta se presentó como Kishirika, la autoproclamada emperatriz del mundo demoníaco. Rudy, comprendiendo la importancia de estar en buenos términos con alguien de tan alto rango, se inclinó respetuosamente ante ella. Kishirika, complacida con el gesto, decidió recompensar a Rudy por su lealtad, y en vez de darle lo que él quería, ella le dio un ojo demoníaco. Bueno, ya dime, ¿qué puedes darme? ¿Qué puedo darte? Sí, sí. ¿Ya puedes ver? Rudy decide compartir con Roger y Eris los detalles de su reciente encuentro con Kishirika. Al día siguiente, Eris ayuda a entrenar a Rudy esgrima. Utilizando su nuevo ojo demoníaco, logra derrotarla con facilidad. Sin embargo, al terminar el duelo, Eris se enfurece, quejándose de que Rudy parecía ser demasiado bueno en todo. Más tarde, Rudy reflexiona sobre su habilidad recientemente adquirida y se convence de que podría derrotar a Roger con ella. Sin embargo, al enfrentarlo en combate, termina completamente derrotado. Esa misma noche, sumido en sus pensamientos,
pensamientos, Rudy se da cuenta de que no debería estar enfocándose en potenciarse a sí mismo, sino en llevar a Eris de regreso a su hogar. Con esta idea en mente, decide vender su bastón para reunir algo de dinero necesario para el viaje. Sin embargo, Roger lo intercepta antes de que pueda llevar a cabo su plan. Aunque Rudy intenta ocultar sus intenciones, Roger lo descubre rápidamente. Agradecido por la ayuda que Rudy le brindó anteriormente, Roger le explica que como miembro de la raza Super suele enfrentarse a altos costos, como así también discriminación, así que le ofrece su ayuda para apoyarlo en su viaje. Durante esta conversación, un señor aparece de repente. Rudy lo recuerda como alguien a quien había asistido. Este dice que se llama Gallus Kleiner y expresa su gratitud por la ayuda recibida anteriormente. Me presento, me llamo Gallus Kleiner. En otro lugar, El y Alice se encuentran en un bar con Talhan y Roxy. Mientras están allí, El y Alice comienza a hablar de los hombres presentes, pero Roxy le dice que ese no es el motivo por el cual están en este lugar. El y Alice, sin embargo, no se contiene y se acerca a algunos hombres para intentar coquetear con ellos. Mientras tanto, Roxy conversa con Talhan y El y Alice sobre Paul y su tiempo en el mismo grupo de aventureros. Ambos coinciden en que Paul era un vago. Más tarde, los tres regresan a su posada, donde discuten sobre un grupo del que han escuchado recientemente. Hablan de sus características y de las posibles razones detrás de su nombre y descripción. Antes de dormir, Roxy repasa las cosas que tiene que hacer. Les recuerda que su objetivo principal es encontrar a la familia de Paul. El y Alice expresa confianza en que Zenith, siendo una aventurera retirada de tipo S, debe estar a salvo. Roxy agrega de que Rudy no debería ser complicado de localizar, dado que logra destacar donde sea que esté. También menciona que es esencial encontrar a Lilia y a Aisha. A la mañana siguiente, mientras investigaba sobre un grupo conocido como el Callejón Sin Salida, Roxy experimenta un gran susto y decide huir rápidamente. Al día siguiente se van a otro lugar. Por otro lado, Gallus acuerda llevar a Roger en su barco a cambio de un favor. Mientras se encuentran a bordo junto a Eris, Rudy comienza a pensar en cómo coquetear con Eris. Sin embargo, en ese momento Eris se empieza a sentir mal y comienza a vomitar por el mareo. Al llegar, Rudy le pide a Eris que lo espere mientras va en busca de Roger. Durante el encuentro, Roger le comenta sobre un grupo de niños bestia que han sido capturados y retenidos por hombres armados. Ambos deciden que deben rescatarlos. Roger, mostrando su verdadera naturaleza, elimina rápidamente a los guardias, mientras Rudy se encarga de liberar a los niños cautivos. Mientras los ayuda a escapar, una de las niñas le menciona que aún no ha rescatado a la bestia sagrada, que fue capturada junto con ellos. Rudy se ofrece a liberarla y al llegar al lugar donde está retenida, encuentran un perro majestuoso y lo libera, sintiendo la suavidad de su pelo. Sin embargo, antes de poder salir, otro hombre bestia aparece y utiliza su poder para paralizar a Rudy, inmovilizándolo incluso de su capacidad para poder hablar. El hombre bestia captura a Rudy junto con el perro, al que reconoce como la bestia sagrada, y le informa que será llevado al pueblo para enfrentar un castigo severo. A pesar de que sus esfuerzos por explicar que es inocente, Rudy es encarcelado. En la prisión, aunque le dan comida, Rudy comienza a burlarse de su situación, intentando ver los aspectos positivos de su celda para sobrellevar el mal momento. Al poco tiempo, una mujer llega para enfrentarlo. Rudy intenta explicarle que todo es un malentendido, pero la mujer no solo le insulta, sino que también le arroja agua fría. Mientras permanece en prisión despojado de sus pertenencias, Rudy comienza a notar los días que lleva encarcelado, aunque empieza a preocuparse por Eris y Roger, quienes están tardando más de lo esperado en buscarlo. Se consuela recordando que seguramente lo van a salvar, convencido de que simplemente debe ser paciente. Días después, otro prisionero es llevado a la celda de Rudy. Al entrar, el hombre queda sorprendido porque Rudy no tenía sus pertenencias, pero este lo saluda y le recuerda que ha pasado más tiempo allí, pidiéndole que no le falte el respeto. Durante la conversación, Rudy le pregunta por qué lo arrestaron, y el hombre explica que fue atrapado haciendo trampa en un juego. Cuando Rudy comenta que su arresto fue debido a un perro, el recién llegado se ríe y le dice que su historia se ha vuelto famosa en la ciudad. Este dice que se llama Giz, y Rudy aprovecha para preguntarle sobre si vio a sus compañeros buscándolo. Giz niega haber visto a sus compañeros. Mientras comparten el encierro, ambos comienzan a notar un fuerte olor a humo. Al mirar fuera de la celda, nota que todo el lugar estaba siendo consumido por el fuego. Rudy, usando su magia, crea una llave para abrir la celda, y ambos logran escapar. Sin embargo, al llegar se encuentran con un caos total. Un grupo de hombres está atacando a la población y llevándose a mujeres bestia. Rudy le menciona a Giz que ayudará a los habitantes para que después le deban algo. Usando su magia, Rudy provoca una intensa lluvia que apaga el incendio. El hombre bestia que encarceló al prota se da cuenta y le menciona que espere y conversarán, pero antes deben rescatar a los niños bestia que estaban en peligro. Juntos se dirigen al lugar donde están siendo retenidos. En medio del rescate,
parte, Rudy se encuentra cara a cara con Gallus, quien lo confronta. Gallus le dice a Rudy que lo utilizó para infiltrarse entre la gente bestia, pero también le ofrece unirse a su grupo. Rudy rechaza la propuesta con firmeza. En respuesta, Gallus agarra a una mujer bestia, lo que provoca que el hombre bestia intente atacarlo, pero Gallus lo hiere gravemente con su espada. Gallus intenta llevarse a la mujer bestia, pero la bestia sagrada aparece y lo ataca. Rudy, decidido a detenerlo, enfrenta a Gallus en una intensa batalla. Usando todas sus energías y habilidades mágicas, Rudy logra derrotarlo. Pero el esfuerzo es tal que termina desmayándose. Cuando Rudy recupera la conciencia, se encuentra rodeado por Eris y un grupo de personas que lo miran con atención. Confundido, se pregunta dónde se encuentra y le explican que estaban en una casa cercana a la residencia del jefe de la aldea. Eris, emocionada, le cuenta con entusiasmo que le ganó a un santo del norte. En ese momento, el hombre bestia Guys y la mujer se arrodillan ante Rudy diciéndole que les imponga cualquier castigo que considere justo. Mientras tanto, Rudy y Eris comienzan a fantasear sobre cómo presumirían sus aventuras cuando regresen a casa. Lejos de allí, Sauros, el abuelo de Eris, lo destituyen como señor de Fitoa y también lo condenan a muerte. Antes de su muerte, este le desea muy buena vida a Eris. En la aldea, mientras el prota estaba tranquilamente escondido, fue descubierto por Guys, quien lo amenaza de inmediato. Rudy, avergonzado, se disculpa para evitar problemas. Rudy también dedica tiempo a jugar con el perro bestia sagrada. Por otro lado, Eris enseña un nuevo idioma a Minitona y a Teresena, dos jóvenes de la aldea. Rudy se siente orgulloso de los progresos de Eris. En una conversación, Guys ve el anillo de Eris. Ella le explica que Ghislaine se lo entregó, lo que despierta la curiosidad de Rudy y Eris. Ambos le preguntan a Guys si conoce a Ghislaine. Este le menciona que Ghislaine abandonó su responsabilidad un tiempo atrás. Al escuchar esto, Eris se pone triste y corre tras Guys para hablar más sobre Ghislaine, expresando cuánto la respeta como maestra. Mientras tanto, Rudy ayuda a Eris y explica cómo Ghislaine es admirada y respetada en su ciudad natal. Tiempo después, Eris contempla el anillo. En ese momento, Minitona y Teresena se le acercan y le cuentan historias sobre la grandeza de Ghislaine. Eris, a su vez, les relata cómo Ghislaine la hizo mucho más fuerte. Estas le mencionan que Guys es el hermano mayor de Ghislaine. Sin que ellas lo sepan, Guys estaba escuchando toda la conversación desde las sombras. A la mañana siguiente, Rudy ve como Minitona en esgrima es entrenada por Eris. Guys se acerca a Rudy y le comenta que Minitona no le presta atención cuando él intenta entrenarla. Guys le pregunta si es verdad que Ghislaine es maestra de Eris. Rudy le confirma a Guys que Ghislaine es en efecto una reina de la espada. Aprovecha la ocasión para contarle todas las cosas que Ghislaine ha intentado hacer para mejorar su vida, destacando cómo había cambiado desde que dejó el pueblo. Mientras tanto, Eris comparte un almuerzo con Teresena y Minitona, donde les informa que pronto se marchará, ya que el fin de la temporada de lluvias estaba cerca. Sin embargo, Tona le ruega que se quede. Por otro lado, Rudy y el perro sagrado de la aldea juega, y una señora bestia le señala que parece disfrutar demasiado con el animal. Rudy le asegura que no es así. Más tarde, Teresena irrumpe para avisar que Tona y Eris estaban discutiendo. Rudy llega justo a tiempo para separar a las chicas, mientras Teresena explica que la pelea comenzó porque Tona no quiere que Eris se marche. Más tarde, Teresena insiste en que Tona le pida perdón a Eris, pero la joven no quiere. Entonces, Guys interviene revelando que Rudy y su grupo partirían al día siguiente. Además, aprovecha para narrar la historia de Ghislaine cuando era chica y cómo se apartó de su pueblo. Les cuenta cómo lamenta no haber apoyado a su hermana en aquel entonces. Y ahí le dice a Tona si quiere cargar con un peso similar. Estas palabras motivan a Tona a disculparse con Eris. Eris acepta las disculpas de Tona mientras le muestra a las dos niñas unas muñecas, lo que provoca risas entre ellas. Al día siguiente, estas se abrazan y lagrimean. Por su parte, el jefe de la aldea agradece a Rudy por su ayuda y le promete a Ruiger que en otro momento conversarán más. Antes de partir, Rudy se pregunta cómo logró crear un vínculo en tan poco tiempo. Guys le propone a Eris un duelo para ver lo que ha aprendido de Ghislaine. Aunque Eris lucha con todas sus fuerzas, Guys lo derrota rápidamente. Rudy observa atónito sin comprender cómo terminó el combate. Finalmente, Rudy y su grupo se despiden de los habitantes de la aldea. Mientras avanzan en su viaje, Eris le menciona a Rudy que deberían regresar algún día para visitar a la gente bestia. En ese momento, Giz aparece corriendo tras el carro y le pide a Rudy unirse a ellos en su viaje a Mills. Durante el trayecto, Giz les menciona sobre los 7 grandes poderes, mencionando al dios dragón como el más fuerte de todos. Esto emociona a Eris, mientras Ruger dice
dice que en su juventud soñaba con convertirse en uno de esos legendarios guerreros. Rudy reflexiona sobre los problemas que podrían enfrentarse alguna vez si cruzaran con alguien que ni siquiera Rudyard podría derrotar. Después de varios meses de viaje, finalmente llegan a Mills. Giz se despide del grupo y Rudyard le dice que mantengan un perfil bajo y eviten problemas. Al instalarse en la posada, Rudy organiza una reunión inmediata sobre que después de más de un año desde que fueron llevados al continente demoníaco, al fin han llegado a un territorio humano. Durante la reunión, Rudy les hace ver una figura esculpida de Rudyard y explica que su intención es mejorar la reputación de los Super y sugiere fabricar más figuras para repartir entre la gente. Rudy dice que mañana es como un día libre para dedicarse a esa tarea y aprovechar para escribir cartas a sus familias. Eris, por su parte, anuncia que usará el día libre para salir a cazar duendes, aunque Rudy se preocupa y le pide a Rudyard que cuide de ella. Al día siguiente, mientras intentan escribir una carta a su padre, Paul, Rudy se siente bloqueado, no sabe cómo comenzar o qué decir, mientras observa como una persona es secuestrada en la calle. Al principio intenta ignorarlo, pero se acuerda de lo que dijeron con su grupo. Siguiendo a los secuestradores, Rudy llega a un edificio en ruinas. Mientras se oculta, descubre inesperadamente una prenda femenina y deja escapar un grito. Esto alerta a los hombres, quienes se dan cuenta de su presencia. Rudy, con la prenda en la cabeza, exige que suelten a la persona secuestrada. Los secuestradores llaman refuerzos, pero Rudy no pierde tiempo. Utiliza su magia para noquearlos uno por uno, esquivando sus ataques con habilidad. Sin embargo, la situación se complica cuando el líder aparece. Rudy siente que el hombre le resulta familiar, pero no tiene tiempo, ya que el líder se lanza contra él. En medio de la batalla, el líder usa su espada para cortar la ropa que cubre el rostro de Rudy. Al ver su rostro descubierto, el líder lo reconoce y le dice por su apodo. Este deja caer su espada y cuando Rudy se acerca para confirmar, descubre con sorpresa que era su padre. Ambos se dirigen a un bar para conversar. Paul le dice que cómo ha estado y Rudy comienza a relatar todo lo que ha vivido junto a su grupo. Sin embargo, Paul lo interrumpe y lo cuestiona por no haberse preocupado en buscar a otras víctimas del incidente de la teletransportación. Rudy intenta explicarle que no lo consideró porque estaba lidiando con sus propios problemas, pero esto no satisface a Paul. La conversación cambia de rumbo cuando ambos empiezan a hablar de mujeres y Rudy aprovecha para criticar a su padre por su comportamiento infiel y despreocupado hacia su familia. Esto así que Paul lo golpea y este responde usando magia para derribarlo. Mientras todo esto pasa, una niña entra al lugar. Rudy la reconoce como su hermana Norm. Al verla, Rudy intenta interactuar con ella, pero Norm lo reprende por haber golpeado a su padre. Tras esto, Rudy decide marcharse. Antes de irse, Paul le revela que todo el pueblo fue teletransportado y que ha tomado un equipo para buscar y rescatar a los desaparecidos. Esta revelación deja a Rudy afectado, ya que hasta ese momento había asumido que todos estaban seguros. De vuelta en la posada, reflexiona sobre las palabras de su padre y se promete a sí mismo que intentará arreglar las cosas con él. Cuando Eris y Rudyard vuelven, Eris intenta decirle a Rudy sobre su día, pero rápidamente nota que él está desanimado. Al enterarse del motivo de su tristeza, Eris estaba a punto de ir a enfrentar a Paul, pero Rudyard la frena y le sugiere que se quede con Rudy para poder consolarlo. Eris va con Rudy, lo abraza y le asegura que todo estará bien porque ella estaba allí para apoyarlo. Agradecido, Rudy le responde con un gesto de aprecio. Mientras tanto, Paul permanece en el bar, reflexionando sobre cómo logró sobrevivir junto a Norm durante todo ese tiempo. Entre todo esto, Giz aparece y le ofrece unas palabras de ánimo, y después le sugiere que lo acompañe al gremio, donde asegura que encontrará gente que le va a interesar. Al enterarse de la historia de Paul, Giz le comenta que tal vez está exigiendo demasiado de Rudy, considerando que, aunque sea talentoso, sigue siendo un niño de solo 11 años. Giz se dirige a Paul y le dice que Rudy ha hecho todo lo posible dentro de sus circunstancias, enfrentándose a grandes dificultades al haber cruzado el continente demoníaco. Giz añade que él mismo es originario de ese lugar y entiende lo complicado que puede ser sobrevivir allí. Le señala que su actitud de borracho es decepcionante y que ningún hijo querría ver a su padre en ese estado. Antes de marcharse, le dice que valora el hecho de que ambos estén con vida y en buen estado, instándole a reflexionar sobre lo que le dijo cuando se encuentre sobrio. Más tarde, Paul, solo en la habitación con Norm, se pierde en sus pensamientos
recuerdos y recuerda momentos del pasado, como la primera vez que tocó las mejillas de Rudy y la expresión del niño en ese entonces. La idea de que Rudy pudiera haber sufrido lesiones graves o algo peor lo atormenta, llevándolo a mojarse la cara y concluye que podría estar equivocado en su manera de actuar. Al día siguiente, Rudy es visitado por Paul. Al llegar se encuentra con Eris, quien lo enfrenta y lo acusa de haberle causado dolor a Rudy. Sin embargo, Roger interviene calmándola y sugiriendo que los dos hombres hablen a solas. Tras un momento un poco incómodo, estos hablan. Paul toma la iniciativa y se disculpa sinceramente con Rudy por sus palabras y actitudes. Rudy, por su parte, le pide perdón por no haber leído su carta. Paul le pregunta cuáles son los planes de Rudy y este responde que primero acompañará a Eris a Fitoa y luego buscará a su madre. Paul informa que no queda gente en Fitoa después de lo que pasó y Rudy queda visiblemente impactado por eso. El señor de la posada, quien estuvo presente en su conversación, se acerca con bebidas para ellos. Al darle una bebida a Rudy, le dice que vea a su padre a los ojos. Al hacerlo, Rudy se encuentra con una imagen que le recuerda una situación parecida de su vida pasada, lo que lo lleva a ofrecerle otra oportunidad a Paul. Rudy le propone a Paul olvidar la pelea y actuar como si nada hubiera pasado. Le pide que abra los brazos y se arrodille. Ahí Rudy salta a él, diciendo que lo extraña mucho. Paul lo abraza mientras sus lágrimas comienzan a caer, confesando que pensó que nunca volvería a verlo y que lo creía muerto. Ellos conversan acerca de su relación y de cómo llegó a ser concebido. En ese momento, Eris confronta a Rudy por estar hablando con Paul después de cómo lo había tratado. Sin embargo, Rudy le dice que ambos se han reconciliado, argumentando que todos tienen errores. Más tarde, Rudy le informa al grupo que su padre le ha entregado un mapa y algo de dinero. Aprovecha para contarle a Eris que su ciudad desapareció tras el incidente y que ni su padre ni su abuelo, ni siquiera el Ghislaine han sido encontrados. Ante esto, Eris responde que estaba preparada para recibir esa noticia. Rudy les comunica que partirán en el Día de la Bestia. Roger comenta que capaz no ve a su padre de nuevo, pero Rudy explica que su prioridad es hallar a toda su familia. A la mañana siguiente, el equipo se alista para irse. Paul, al ver que Norm no quiere despedirse de su hermano, intenta convencerlo, pero es Roger quien se acerca y con palabras amables logra que se despida. Tras esto, Rudy y su equipo dejan a Miles atrás. En el trayecto, el equipo se cruza con gente que desafía a Roger a un duelo. Él les gana con facilidad y también les entrega una figura de su super. En el barco, rumbo a su objetivo, Eris sufre de mareo y le dice a Rudy que le ayude, pero él también se siente afectado por el movimiento del barco. Este le pregunta a Roger cómo logra mantenerse tranquilo en esas condiciones, y Roger le responde que no comprende el por qué les hace mal. Finalmente, llegan al continente central. Rudy se preocupa porque no sabe si el resto de su familia estaba con vida, aunque se siente aliviado al recordar que Roxy se encuentra en el reino de Shirone y pronto podría reencontrarse con ella. En otra parte, Roxy mantiene una conversación con Nokopara, un viejo amigo. Él le cuenta que Blaze ha muerto y aprovecha para felicitarla, destacando que ha madurado y que su aura es diferente. Roxy le dice si todavía molesta a los más débiles, a lo que Nokopara responde que abandonó ese comportamiento tras ser derrotado por un grupo llamado Callejón Sin Salida. Esto llama la atención de Roxy y se inquieta. Nokopara le menciona si ha ido a ver a sus padres recientemente, a lo que ella responde con calma que no. Nokopara le dice a Roxy que visita a sus padres, argumentando que es mejor hacerlo ahora si no puede arrepentirse. Roxy decide regresar a su pueblo natal. Al llegar, los recuerdos sobre el no poder usar la telepatía y el cómo la alejaban la invaden. En su camino se cruza con dos chicas que comienzan a hablar entre sí, pero Roxy les explica que no sabe de qué hablan. Luego observa jugar a unos niños y ayuda a curar a uno de ellos tras una caída. Sin embargo, ella huye cuando ve a la mamá del niño. Finalmente, Roxy llega a su hogar, donde sus padres la reciben. Le cuentan que han escuchado rumores sobre sus logros y le invitan a que se quede. Estos comienzan a usar telepatía para convencer, lo que incomoda a Roxy y expresa su deseo de partir nuevamente. Su madre la sigue y le suplica que se quede un poco más. Roxy, no obstante, insiste en que tiene un viaje importante por delante, y su madre le pide que al menos regrese cada 20 años, a lo que Roxy responde que podría no regresar en 50 años. Esto hace que su madre rompa en llanto y admite que había prometido no llorar al verlo, pero no logra contenerse y le pide disculpas. Roxy recuerda los momentos en los que se sintió rechazada por su comunidad. Con lágrimas en los ojos, los abraza y les pide perdón por irse y no avisarles. Al día siguiente, Roxy comparte un desayuno con sus padres y se prepara para partir. En ese momento, su padre menciona que Rudy había pasado por la aldea acompañado de Eris y Roger, lo que deja a Roxy sorprendida al punto de desmayarse. Finalmente se termina reencontrando con Ellie. Poco después, el grupo se embarca hacia el continente demoníaco
muñeco con la esperanza de hallar a Zenith, Lilia o Aisha. Por otro lado, Rudy tiene un sueño a borde del barco. En él, el dios le ofrece una pista sobre Lilia, Aisha y su reencuentro. Ya en el reino Shirone, este le dice que tiene información sobre que Lilia y Aisha estaban allí, así que le pide a ellos su ayuda, confiando en que podrían obtener noticias sobre el paradero de sus familiares. Más tarde, Rudy sigue la pista que el dios le indicó en su sueño. Mientras camina, percibe que alguien lo está siguiendo. Decide moverse a un callejón donde utiliza magia para bloquear el acceso y esperar. Desde el otro lado, escucha la voz de una nena. Cuando disipa el bloqueo, ve a unos guardias que arrastran a una niña. La escena es exactamente como la había visto en su sueño. Observa con detenimiento y reconoce que se trata de Aisha, su hermana menor. Los guardias intentan arrebatarle la carta que tiene consigo, pero Rudy interviene para ayudarla. Logra alejar a los guardias y la lleva con él a una posada. Una vez a salvo, Aisha le explica quién es y Rudy también se presenta, aunque decide no revelar su verdadera identidad, siguiendo las instrucciones del dios. Durante la conversación, Rudy le pregunta si tiene algún familiar con quien pueda contar, ya que los guardias le arrebataron la carta destinada a su padre. Aisha responde negativamente, explicando que no puede depender de su hermano mayor porque lo considera alguien despreciable. Más tarde, mientras Aisha descansa, Rudy le dice a Eris y a Ruyer que será necesario que lo llamen amo de la perrera cuando Aisha despierte, porque tiene que mantener esa fachada. Al día siguiente, una mujer llega a la posada quien dice que se llama Ginger York y le informa que ha venido a buscarlo por un encargo de Roxy. Rudy comienza a prepararse tomando sus cosas, mientras reflexiona sobre la posibilidad de reunirse con su maestra. Ginger lo conduce hacia el palacio. Después de dejar sus cosas, lo guían a una habitación. Allí se encuentra con un hombre junto a Lilia, la cual se encontraba amarrada. Sin previo aviso, Rudy es empujado a un pozo, sintiendo cómo su magia queda completamente anulada. Este dice que se llama Pax, el séptimo príncipe del reino Shiron. Pax le informa que tiene la intención de utilizarlo como señuelo para atraer a Roxy y convertirla en su prisionera personal. Rudy comienza a analizar la situación y no comprende el por qué le pasó esto. Ya es cuando comienza a empezar a considerar la posibilidad de que el dios lo haya engañado. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando un hombre aparece frente a él. Se presenta como Zanova, el tercer príncipe del reino Shiron. Este había revisado los objetos en la bolsa de Rudy donde encontró la pieza de Ruyer. Zanova le pregunta si él es el creador de la pieza y Rudy, para engañarlo, responde que simplemente la compró. Zanova le muestra otra pieza y Rudy se sorprende, ya que era una de las primeras que hizo para Roxy. Zanova examina los detalles de la figura con detenimiento y no tarda en insistirle a Rudy preguntándole si realmente es el artista detrás de esa creación. Rudy finalmente le dice que es el autor. Zanova empieza a decirle a Rudy que lo acepte como aprendiz y Rudy le dice que para aprender deberá primero encontrar una forma de romper la barrera que lo mantiene prisionero. Por otro lado, un grupo de soldados se aproxima a Eris y a Ruyer para pedirles ayuda. Explican que Pax agarró a sus seres queridos para poder someterlos y Ruyer le pide a Eris que se quede con Aisha para protegerla y acepta ayudarles. Ruyer se dirige a liberar a los rehenes mientras Eris y Aisha se dirigen al palacio. Durante el trayecto, Aisha le cuenta a Eris sobre un príncipe al que llaman un niño bendecido, nacido con habilidades extraordinarias. En el palacio, Zanova decide confrontar a Pax directamente. Encuentra a su hermano y lo toma por el cuello exigiéndole que libere a Rudy de inmediato. Aisha y Eris llegan al lugar justo en ese momento. Al ver a Zanova, Aisha señala que es el príncipe del que hablaba anteriormente. Eris y Aisha corren hacia el palacio. Mientras tanto, Pax le grita a Ginger York que ataque a su hermano Zanova. Le dice que de no obedecer nunca volverá a ver a su familia. En ese instante, Eris interviene dirigiéndose a Ginger y asegurándole que su familia está bien, gracias a que Ruyer ya los había rescatado. Zanova, sin soltar a Pax, le advierte que le arrancará la cabeza si no cumple con lo exigido. Finalmente, Pax cede y ordena la liberación de Rudy. Tras escuchar la orden, Zanova suelta a su hermano, dejándolo caer al suelo. Tras retomar su viaje, Lilia, agradecida a Rudy por salvarla, le entrega una reliquia perteneciente a Roxy. Rudy guarda cuidadosamente el objeto antes de dirigirse a encontrarse con Aisha. Durante su conversación con ella, Rudy aprovecha para corregir el malentendido que Aisha tenía sobre su carácter. Le da una banda para la cabeza y Aisha se despide de su hermano y se disculpa por haberle dicho las cosas que le dijo. En cuanto a Pax y Zanova, ambos son declarados responsables de los problemas ocurridos y son enviados al extranjero para recibir educación. El equipo de Rudy retoma su viaje y al llegar a unas montañas deciden montar un campamento. Durante ese tiempo, Ruyer y Eris practican sus habilidades en un duelo. Al finalizar, Rudy les entrega toallas.
Ruger elogia a Eris diciéndole que ya tiene la fuerza suficiente para considerarse una guerrera. Esto emociona a Eris, quien desafía a Rudy a darle un golpe, pero termina agarrando a otra cosa, lo que causa que Eris se enoje. Al día siguiente el equipo prosigue su camino. Mientras conversan sobre los dragones rojos, llegan a un tramo nevado del sendero. De repente Ruger y Eris se frenan. Rudy les dice que por qué se han frenado, pero ninguno responde. Al mirar hacia adelante, Rudy distingue a dos figuras que se acercan. Cuando los desconocidos posan junto a ellos, Ruger advierte a Rudy y a Eris que se queden quietos. Sin embargo, el hombre y la joven se giran hacia ellos. El hombre pregunta si escucharon a Ruger y Rudy les pregunta si han oído hablar sobre el incidente en Fitoa. El hombre le menciona que no tiene información al respecto y dice que su nombre es Orsted. Vemos a Rudy también presentarse y el hombre le menciona de que si sabe sobre el hombre Dios, y Rudy le contesta afirmativamente. Esto hace que Orsted se lance contra él, pero Ruger interviene justo a tiempo, bloqueando el ataque y comenzando una batalla con Orsted, pero este deja noqueado a Ruger. Ahora sí, Orsted va contra Rudy, pero en ese momento Eris se lanza al ataque. Orsted la rechaza fácilmente y esta queda muy herida. Orsted ataca a Rudy dejándolo gravemente herido. Rudy intenta ganar con todo su poder, pero Orsted lo bloquea fácilmente con su propia magia. Orsted se inclina hacia Rudy y le dice que transmite unas palabras al hombre Dios, donde dice que Orsted va a matarlo. Con esas palabras traspasa el pecho de Rudy con su mano, lo que provoca que pierda el conocimiento. Orsted y su acompañante se marchan. Eris, a pesar de sus heridas, intenta llegar hasta donde está Rudy. Rudy se dice que no puede permitirse morir de nuevo y pierde el conocimiento. Rudy tiene una conversación con el hombre Dios, quien le revela que Orsted es el dios dragón, considerado el más fuerte de todos. También le explica que Orsted está afectado por una maldición que limita el uso pleno de sus habilidades, y Rudy le comenta al hombre Dios que todavía no muere. Cuando Rudy despierta, encuentra a Eris a su lado, claramente aliviada al verlo consciente. Al preguntarle cómo sobrevivió, Eris le cuenta que Orsted lo curó tras escuchar a su compañera. También le asegura que Ruger estaba a salvo, solo que aún no tiene conocimiento. El prota tiene una pesadilla relacionada con el enfrentamiento, pero al despertar ve que Ruger estaba nuevamente activo. Rudy aprovecha para poder hablar con él sobre lo que había aprendido del hombre Dios, incluyendo detalles sobre la maldición que afecta a los super. Le comenta que según el hombre Dios, Ruger podría superar esta maldición si sigue realizando actos con bondad. El grupo llega al antiguo pueblo natal de Rudy. Durante su visita, Rudy recorre su antigua casa, sumido en sus recuerdos de su familia. Mientras tanto, Ruger los reúne para anunciarles que planea continuar buscando a sus seres queridos. La noticia entristece a los pequeños, y Ruger se despide de Rudy y Eris, quienes observan su partida con tristeza. Estos siguen el viaje y llegan al lugar donde se encuentran con Ghislaine. Sin dudarlo, Eris corre hacia ella y la llama. Rudy también va con ella y juntos se reúnen con Ghislaine, quien estaba acompañada de su mayordomo. Ghislaine se alegra al reencontrarse con Eris y Rudy. Eris, ansiosa por saber qué ha sucedido con su familia, interroga al mayordomo. Este le informa que sus padres fallecieron y que ejecutaron a su abuelo por ser considerado responsable del incidente. Rudy se enoja, pero Eris lo detiene, asegurándole que necesita mantenerse firme ante lo sucedido. El mayordomo menciona la propuesta de Lord Philemon, un noble menor que deseaba tomarla como una concubina. Ghislaine apoya a Eris, reprendiendo al mayordomo por no considerar sus sentimientos. Finalmente, Eris le pide a todos que la dejen sola por un momento, dejando claro que necesita espacio para procesar lo sucedido. Rudy sale a explorar y se reencuentra con Ghislaine frente a un tablón que muestra listas de personas desaparecidas y fallecidas. Al revisar las listas, Rudy no encuentra los nombres de su madre ni de Sylphie. Ghislaine le explica que las listas son actualizadas con regularidad, por lo que todavía hay esperanza de que esas personas estén vivas. Rudy se siente aliviado de que su madre y Sylphie estén a salvo. Más tarde, Eris aparece en la habitación de Rudy y le expresa su deseo de pasar la noche juntos. Rudy se sorprende por esto, pero finalmente ambos se permiten compartir ese momento íntimo, recordando los lazos que han construido durante sus viajes. Al día siguiente, Rudy se despierta y nota que Eris no está. Al buscarla, encuentra un mechón de su cabello junto con una carta. En ella, Eris explica que ha decidido irse para volverse más fuerte, ya que siente que no está en condiciones de seguir a su lado. Rudy corre a buscar al mayordomo para obtener respuestas. Este le explica que Eris partió junto a Ghislaine y le pidió que no revelara su destino hasta que estuvieran lejos. Rudy queda devastado y muy triste, ya que piensa que Eris lo abandonó y siente como si la soledad de su vida pasada volviera. El mayordomo aparece en su habitación y le informa que faltan suministros. Por esto le pide su ayuda. Sin embargo, Rudy le pide que no lo moleste. Entonces el mayordomo le menciona que si no piensa ayudarlos es mejor que se marche del lugar. Mientras tanto, Eris y Ghislaine siguen en su viaje. Durante el camino, Eris le confiesa a Ghislaine que antes no temía por Rudy porque lo veía como alguien invulnerable, pero ahora siente la necesidad de fortalecerse para protegerlo ya que lo quiere. Richard, tras ayudar a los hombres en el enfrentamiento con los monstruos,
ellos, decide ser honesto con ellos y les revela que es un super. Este se sorprende cuando los hombres no reaccionan con miedo. Este momento le recuerda cuando Rudy le dijo que sus acciones podrían cambiar la percepción sobre él si él se esforzaba en hacer el bien. Por otro lado, Roxy se encuentra en un bar bebiendo. A la mañana siguiente se despierta y descubre al dueño del bar intentando vender a una chica demonio que no pudo pagar por sus copas. Roxy paga la deuda y libera a la demonio. La chica se presenta como Kishirika, emperadora del mundo demoníaco. Kishirika le ofrece concederle un deseo y Roxy le pide información sobre el paradero de Paul, Lilia, Zenith y Rudy. Kishirika le dice que Paul estaba junto con Lilia y sus dos hijas. Sin embargo, al intentar localizar a Zenith, Kishirika admite que su presencia es tenue, aunque puede determinar su ubicación exacta. Luego, sobre Rudy, Kishirika revela que se encuentra en el continente central en una tienda y depresivo. Con esta información, Roxy regresa con Talhan y Elina Alice y les dice lo que aprendió, así que su próxima prioridad será buscar a Zenith. Roxy le dice a Elina Alice que confía en que Rudy logrará superar su depresión, y Rudy se pone a pensar en su vida antigua y comparando cómo era antes a lo que es ahora. Siente que sigue siendo lo mismo, pero aparecen recuerdos de su madre y sus momentos juntos y esto hace que Rudy se levante y salga a encontrarla. Y hasta acá la primera temporada y la primera parte de este anime. Si te gustó, te pido por favor que te suscribas porque por algo llegaste hasta acá. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima.